estamos en nuestro programa 7. Yo por mi parte feliz de la vida, y como dije la semana pasada, hablando de la semana pasada, me encantó el programa, gracias a todos los que nos llamaron por el homenaje que le hicimos a Mikey. Yo la semana pasada dije que este era un programa dinámico, donde pasan cosas y uno se va ajustando de pronto a las situaciones que nos presenta la vida. Y aquí que hoy nuestra compañera no va a estar, por recomendación del médico, se quedó en su casa. Así que bueno, nosotros en el programa somos 2 productores, y como fue medio de urgencia, porque el médico se lo dijo ayer creo a Adriana, hoy va a ocupar su lugar nuestro productor del programa, Guillermo Tomasini, a quien le doy la bienvenida y le digo buenas noches, Guillermo. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo te va? Ustedes? Muy bien. ¿Todo bien? Muy cómodo, sí señor. Bueno, Guillermo, nosotros decimos que una usa barbijo. Dolly, distancia social. Toi, cuídate. Cuídame. Bien. Bueno, rompimos el hielo. Recién estábamos hablando de que hoy tenemos de visitante una mosca que anda dando vuelta, así que si en algún momento ustedes ven que nosotros empezamos a los cachetazos, es por la mosca. Hoy me gustaría, en este programa raro, por decirlo de alguna manera, empezar también de una manera rara, y es que hoy me gustaría hablar de expresiones que son bien argentinas, y esta que vamos a tratar ahora surge en el siglo XIX, en la guerra por la independencia contra el ejército español. Resulta que nuestros gauchos peleaban contra un ejército de hombres disciplinados, provistos de armas muy sofisticadas, mientras que ellos solo tenían para oponerse piedras grandes, con surco, que la usaban para tirarle a los enemigos, ahora lo vamos a desarrollar, facones, que algunos amarraban en una caña tacuara y improvisaban una lanza, y las famosas boleadoras, ¿sí? Esto armaba una línea entonces de la estrategia que tenían los criollos, era una línea de 3. Los primeros, que eran los que tiraban las piedras más grandes, la idea era derribar al caballo para que los que venían atrás, la línea media, que eran los lanceros, le clavaran la lanza a los españoles y los mataran. Y si quedaba alguno vivo, venían las boleadoras atrás y terminaban de rematar al enemigo. Esto originalmente, que era un ejército de gente muy patriota, muy digna de estar en ese lugar, tenían un nombre que era bastante particular. Los primeros, que eran los que tiraban las piedras para que el caballo se cayera, ¿saben cómo se llamaban? Los pelotudos. Después estaba la línea media, que eran los lanceros, y la línea de atrás, que eran los que venían con las boleadoras, se llamaban los boludos. Así era esto en el siglo XIX. El tema es que en algún momento específico, donde una de las palabras cambia el significado, y me gustaría, Guillermo, si puedes contarnos cuál fue ese momento. Claro, cuando estas palabras cambian y comienzan a ser un insulto, ¿no? Ajá. En 1890 un diputado de la Nación usó por primera vez la palabra pelotudo con otro sentido. O sea, ya no era aguerrido, no era esa gente que estaba en la primera fila, que seguramente era donde iba a haber más bajas, sino que le dio un significado como que de estúpido, o sea, no debería ir al frente alguien y hacerse matar, no jugarse. Ahí en el diccionario entonces empezó a aparecer una descripción de pelotudo como una persona que dice o hace tonterías, un gil. Sin embargo, ahí no quedó la cosa. Con el tiempo la palabra fue evolucionando, la lengua es viva, y a esta última clasificación de pelotudo se le sumó la de boludo, por querer decir que era una persona con genitales grandes que le costaba moverse. El término de boludo hoy en día, muy usado por los jóvenes, a veces para nombrar a una persona o a veces sin algún motivo aparente,
ha seguido evolucionando y no sabemos a lo mejor hasta dónde va a seguir mutando. Es muy posible que con el tiempo tenga otra acepción. Bueno, esta es una curiosidad que nos gustó mostrar. Siempre tratamos de buscar algo curioso que no todos conocen. Pero además fíjate que lo que es la evolución de la lengua, porque la palabra boludo, que empezó siendo un insulto, terminó siendo prácticamente un nombre propio. Sí, sí, claro. Porque los chicos se comunicaban en la década del 90 y los principios del 2000, nos decían Guillermo, Oscar, decían, che, boludo. Sí, sí. ¿No es cierto? Claro. Sí. Pero bueno, esto es lo lindo también, así como yo digo que el programa es dinámico, la lengua también es dinámica. Sí, sí. Y cómo se va adaptando a las distintas épocas. Y es verdad esto que vos decís, a lo mejor el día de mañana esta acepción cambia, ¿no? Vuelve a mutar y a lo mejor tiene otro significado. ¿Qué será? ¿Qué vendrá? Bueno, en este caso de aguerrido pasó a boludo, a despectivo, digamos. Bueno, ¿por qué hablamos también de esto? Hoy es 2 de junio y resulta que este mes, o casualidad, el 27 de junio es el Día Nacional del Boludo. Así que vamos a saludar a toda la gente valiente, vamos a darle el significado original a la gente valiente del 27 de junio. Sí, sí. Y bueno, Adriana siempre nos trae un libro y siguiendo con esta línea de lo histórico de este programa, me gustaría, porque Guillermo trajo un libro que quiero que él lo presente, porque es muy interesante. Yo hoy traje un libro de Daniel Balmaceda, que es un historiador muy interesante porque es curioso, él busca la cosa curiosa dentro de la historia, y en este libro, que se llama ¿Qué tenían puesto? La moda de la historia, en la historia argentina, Balmaceda describe la historia de América y la historia de Argentina, aportando datos muy curiosos a través de la moda. Así vemos que describe de una manera graciosa cómo se vestía Colón cuando llega a América y termina el libro hablando de cómo influye en la moda argentina el uso de la bikini y el uso de la minifalda. Es un verdadero armario del tiempo. Guillermo, sí. Seguramente vos el libro, porque sos un gran lector, lo has leído y me consta que además no solamente que lees los libros, sino que además los subrayás. Sí, es verdad. Contame una historia del libro. Bueno, yo te traje preparada una. Ajá. Hoy justamente hablamos de la evolución de una palabra y ahora vamos a hablar de la evolución de una vestimenta, la historia del chiripá. El chiripá antiguamente se usaba en el siglo XVIII para proteger al jinete del pelo del caballo, pero con el tiempo empezó a cambiar. Y yo voy a leer 5 renglones que subrayé. Hacia 1830 surgió la costumbre de que la amada le entregara el chal al caballero y este lo convertía en su chiripá. ¿Qué tal? No lo usaba en la faena diaria, pero sí cuando asistía al boliche o al baile. Era una manera de vanagloriarse. Ajá, exactamente, de la conquista. Y lucía la prenda de la dama por encima del calzoncillo, en la cintura y entre las piernas. También se lo calzaba cuando concurría a darle una serenata a la señorita en cuestión. Acá vemos que también entonces la moda evoluciona, cambia, va tomando otras formas y otros significados. Espero que les haya gustado. Ah, qué increíble, porque vos hablabas del chiripá y digo, y una cosa que en esta guerra contra los españoles que estaban tan bien armados y tenían todos sus uniformes, la ropa clásica del gaucho en ese momento era el calzoncillo, el chiripá y la bota de potro. Exactamente, con los dedos al aire. Con los dedos al aire, convengamos que la bota de potro potro es con los dedos al aire. Así es. Es increíble esto, y Balmaceda es un autor. Y de potro, no de yegua ni de vaca porque eran caras. Ajá. El potro siempre sobraba y se llegaba a usar por eso la de potro. La parte del cuarto trasero se extraía el cuero y eso se envolvía en la pierna y quedaba la famosa bota. Mirá vos, pero siempre era del caballo macho, porque el vientre siempre fue caro. O sea que las yeguas
estaban como protegidas. Bueno. Estamos hablando de los caballos. Y siempre el vientre tiene otro valor. Sí, ¿no? Y sí, bueno, en la carnicería te venden carne de ternera, te dicen, y en realidad es un novillito. Los novillos, el vientre se guarda porque tenés rápidamente o no tanto otro animal. Pero por lo general, bueno, eso pasaba con los caballos. Se elegían los buenos padrillos para la recría. Ajá. Y los potrillos, bueno, iban al muere. Lo que pasa es que hace tanto que no comemos carne, Guillermo, que ya ni me acuerdo de la historia de la carne. Bueno, lo lindo es que me gusta, quiero decirte, me gusta que estés acá al lado mío. Bueno, te agradezco. Porque siempre estoy escondido atrás, esta vez estuve adelante. Sí, y no saben cómo nos tiene cortito cuando está atrás. No, porque a veces reemplazar a alguien con el que uno ya viene trabajando te da como una cierta, ¿no? Espalda como para trabajar. Y de pronto, bueno, existen los nervios lógicos del cuidarme, del cuidarte, y sin embargo este primer bloque se pasó rapidísimo. Puede ser, sí. Guillermo, vamos a ir a una pausa. ¿Cómo no? Porque hoy tenemos una invitada y nos va a llevar un tiempo porque realmente es muy rica la historia de ella. Yo creo que sí. Así que bueno, vamos a una pausa y volvemos en un ratito. Espero que a ustedes también les haya gustado la presencia de nuestro productor, reemplazando a la señora Adriana de la Cruz. Estudio Jurídico Contable Domínguez Hermanos, Rogelio Gómez 342, teléfono 3445 48 17 45 en Baza Bilbaso. Parrilla Comedor El Quincho, acceso Ruta 20 Norte, Urdina Rein. Reservas al 03446 48 11 92 y el celular 03446 15 56 09 29. Abierto de lunes a domingo, menú variado, amplia carta. Viernes, sábados y domingos, parrilla completa y pizzas caseras. Servicio de baños con duchas calientes para viajantes y camioneros. Guillermo Tomasini, psicólogo clínico, terapia vincular, familias, especialista en adolescencia, psicoterapias breves, psicoterapia cognitivo-conductual, especialización en pacientes mentales graves, sexólogo clínico, psicólogo institucional, donde Urquiza 8, Baza Bilbaso. Solicitar turno al 03445 15 55 45 45. Aquí estamos en este segundo bloque y yo prometí cuando fuimos a la pausa que hoy teníamos una invitada. La invitada no llegó, pero como esto es dinámico, siempre decimos lo mismo y siempre tenemos a alguien que sacamos con el conejo de la galera. Hoy sacamos un toto de la galera, así que le vamos a agradecer a Tosto. Bueno, gracias, gracias. A mí sos una persona interesante para hacerle una nota, porque sos un tipo que haces muchas cosas. Pero hoy me gustaría hablar puntualmente de una de las cosas que te gustan, que yo sé que te apasionan, y que tienen que ver con esto de los grupos de reflexión. Yo sé que vos has hecho, como en los últimos años, por lo que hemos hablado, has hecho un cambio bastante interesante desde lo personal, la introspección que has hecho, y me gustaría saber cuánto tiene que ver esto, los grupos de reflexión al cual vos perteneces, que te han llevado a esta maduración que tenés hoy, ¿no? Bueno, le agradezco un montón a los dos y a Diana por dejarme participar. Bueno, estoy en mi lugar, en mi casa de trabajo, sí. En donde también me siento muy cómodo y agradezco a Dios siempre que me deje trabajar en los lugares que me gusta. Y en base a lo que decías recién, a veces para poder cambiar y para modificar nuestra vida nos tienen que pasar cosas, ¿no? Uh-huh. Y a veces... Hace poco me decía un amigo, qué lindo sería que aprendamos de las experiencias de los otros para no cometer los mismos errores nosotros en la vida. Pero a veces tenemos que cometer errores para aprender cosas que necesitamos aprender, ¿no? Uh-huh. Y nos pasan cosas en el camino, no digo errores, sino que nos pasan a todos.
y en base a alguna cosa personal que me pasa hace unos años atrás, lo voy a tratar de resumir, ¿no? Un amigo me dice, mira, yo no te puedo ayudar mucho en lo que te pasa personalmente, pero me dice, si querés, leemos un libro juntos. Ajá. Bueno, desde ese día compartimos un libro que se llama La voz de tu alma, de Laín García Calvo, un libro que lo recomiendo mucho, que habla justamente de todo, desde energías, desde la introspección de las personas, desde el alma, justamente la voz de tu alma, que despierta muchas cosas, y en base a eso hizo que esta experiencia la contemos en otro lado. Hicimos un grupo de lectura con otros amigos, que bueno, ya ese grupo de lectura o de intercambio de pensamientos en lo que nos une, no lo que nos separa, nos juntamos una vez por mes y tenemos charlas muy profundas en base a temas que no son normalmente hablados, no se hablan mucho, y que para uno hablar nos preparamos, o sea, no es que vamos a decir, bueno, hoy hablo de tal tema y listo, sino que, bueno, a Guille le toca hablar de nutrición, Sí. y Guille tiene un mes para preparar ese tema. No somos profesionales en los temas que hablamos, claro, pero nos tratamos de profesionalizar en un mes para hablar sobre ese tema. De interiorizarnos. O sea que no es que ustedes se juntan así a libre albedrío y dicen, bueno, ¿de qué hablamos hoy? No. Es una cosa... hay un cronograma de temas que tenemos preparado durante un año. Ajá. Para poder hablar de lo que hablamos cuando le toca a cada uno, ¿no? Pero además también esto tiene que ver con que, si por ejemplo, él tiene que hablar de nutrición y va a arrancar la reunión hablando de nutrición, para nosotros saber de qué te está hablando, también tenemos que investigar, con lo cual te va ampliando el espectro permanentemente. Permanentemente. ¿No? La idea es un crecimiento personal también para cada uno de nosotros, porque el primer año nos tocó hablar de temas que a cada uno nos hacía fácil hablar. Pero el segundo año ya nos comprometimos más porque hicimos, entre comillas, un sorteo. Ajá. De temas, y al que le tocaba tal tema era el tema que tenía que hablar. Desarrollar. Y eso también lo hace mucho más interesante. Y tenemos una temática interesante en donde se llevan algunas horas. Y después te toca exponer a vos, tenés una hora para exponer, después tenemos un ida y vuelta de exposición, tenemos un almuerzo, cena, según el horario que contamos, normalmente es un almuerzo, y después ya empezamos a debatir sobre otros temas y ya hablando de la próxima reunión, ¿no es cierto? Es un grupo que nació así. Ajá. Y creo que todos, está bien que estamos viviendo un momento especial, obviamente que en época de pandemia donde no se permite reunirse, no nos reunimos, solamente nos reunimos cuando, bueno, está un poco más accesible poder reunirse, pero estoy seguro que a la gente le hace bien. Y lo otro que decía fuera de aire por ahí es que hablamos temas que nos unen, no temas que nos separan. Claro. Que lo que he sentido y lo que siento, Guille, vos que también estás en estos temas, yo lo que siento personalmente, y lo digo acá, aprovecho de decir, y lo digo a veces con otra gente con la cual me junto, que en estos últimos años o en estos últimos tiempos, siento que hay una masa, un grupo de gente extra X que nos quiere desunir, sí, no unir. Sí. Si no sos macrista, sos cristinista, si no sos pañuelo verde, sos pañuelo celeste, si no sos anti-cuarentena, estás a favor de la cuarentena, si no sos antivacuna, sos a favor de... Siento eso. Entonces, estos tipos de grupos o este tipo de reuniones hacen que busquemos lo que nos une y no lo que nos separa, ¿no? Sí, Toto, antes de dejarlo a Guillermo, que seguramente te va a hacer preguntas que tengan que ver con esto, recién dijiste una cosa que no me gustaría dejarla pasar por alto, que es muy importante, porque es muy difícil, una cosa que vos dijiste, es muy difícil de lograr, y es que trabajás en lo que te gusta. Hay gente que pasa toda una vida trabajando en lugares que no le gustan, pero que trabajan porque es lo que le da el sueldo, la obra social, ¿no? La posibilidad de armar una familia, qué sé yo. Yo una vez estaba en un gimnasio cuando vivía en Buenos Aires, y un gimnasio importante donde había, no sé, 100 y pico de personas, y estaba hablando con un señor, y entonces yo le contaba que yo hacía lo que quería porque estaba en esto de la actuación y yo, y el señor, que era un señor mayor,
muy sabio además, una cosa que se ha perdido, que la gente sabia, los mayores son sabios, me hizo una reflexión que me dijo, vos mirá toda la gente que está acá, mirá los mismos. Entonces, tomate tu tiempo. Me dijo, ¿cuántas de estas personas que están acá crees que hacen lo que les gusta? Entonces me dijo, vos sos un privilegiado. Y esto no lo quería dejar pasar por alto porque sos un privilegiado porque haces lo que te gusta. O por lo menos te has enamorado de lo que te gusta y eso hace que la vida sea como mucho más gustosa. Yo creo que Dios y el universo siempre me dio y me va a dar la posibilidad de estar donde me gusta. Y si siento que algo no me gusta, no voy a estar más. Perfecto, me encantó. Guillermo. Bueno, un gusto tenerte, Guille. Yo me quedé pensando que él explicó muy bien cómo funciona un grupo de reflexión y en particular cómo se mueven los integrantes de su grupo. Yo lo que quiero hablar es de la importancia del grupo de reflexión. No importa la temática, sí importa lo que los une a los integrantes. Yo he formado varias veces grupos de reflexión con intelectuales. Otro grupo de reflexión muy interesante que aproveché mucho fue 10 personas que nos juntamos para tomar clases de historia, porque quiero mostrar también todo lo que se movía atrás, ¿no? Nosotros poníamos el dinero para pagar a 2 profesores de historia que nos venían a dar una clase semanal. Era la historia política argentina de 1810 a nuestra época, que es muy interesante conocerla, porque la historia se repite, hay muchos ejemplos de hoy día que los tenemos en el pasado, pero había toda una planificación que consistía en tener la clase cada vez en una casa diferente. O sea que cada 3 meses yo recibía en mi casa. Eso implicaba que tenía que elegir un buen menú, que tenía que poner una mesa bien puesta, y ese era el cierre de la clase, donde todos debatíamos después lo que habíamos aprendido y las opiniones que teníamos. Era el placer de la comida, pero también era el placer de enterarte de muchas cosas. Y lo que yo quiero destacar del grupo de reflexión, que es como un cable a tierra en la vida tan precipitada que vivimos, que no tenemos mucho tiempo de sentarnos a pensar. Y es muy bueno eso hace muy bien, uno crece, se agranda, uno se le abre la cabeza, escucha otras voces, escucha otros sonidos. Yo he participado de grupos de música también, y el grupo intelectual, por ejemplo, que a mí me gustó, fue uno que formamos con Juan José Sebrelli y Chitarroni, gente que no comparto a veces las ideas que tienen, pero me nutro de ellos porque me hacen pensar desde ópticas distintas. Expliquemos qué es Chitarroni. Bueno, Chitarroni es un gran escritor y es el dueño de una empresa de Son libros. 2 intelectuales de Buenos Aires. 2 intelectuales de Buenos Aires, que de casualidad Chitarroni vive en el mismo edificio, y él como intelectual se reunía con mucha gente, no solamente escritores, sino también pintores, algunos artistas, de distintos ámbitos. Y era muy lindo concurrir ahí porque ahí sí, no había nada programado. Era un café nada más y surgía el tema de la política actual o de alguna otra inquietud que tenía uno, a veces la dificultad porque un libro bien escrito no circulaba y no tenía éxito, cualquier tema era que se tocaba. Pero siempre resultaba interesante porque el que tomaba la palabra era una persona pensante, que tenía idea propia, que la defendía y la compartía. Yo me hago una pregunta, porque digo, ustedes están hablando de grupos de reflexión donde se juntan y cada uno debate y pone cosas. Yo soy maestro de teatro, ¿no? Y el lugar de la clase de teatro también es un lugar de reflexión, porque la gente tiene que asumir distintos roles y tiene que hurgar en su interior para poder representar lo más creíble posible los personajes que a mí se me ocurre que tienen que hacer. Es que siempre que se reúne un grupo de personas, porque estaba pensando, creía que vos no ibas a hablar de las clases, sino que ibas a hablar de las obras que hicimos juntos. También. Donde los artistas venían a casa y uno empezaba repartiendo el papel que pensaba que cada uno podía realizar, donde el futuro personaje era trabajado por el artista y lo amoldábamos un poco a su temperamento, a su personalidad. Y qué enriquecedora que eran esos encuentros, que después resultaban
de un afianzamiento de la amistad. Terminábamos, eso traspasaba lo laboral. Lo laboral, Sí, exactamente, sí. Era muy agradable. Además ensayábamos, la casa nuestra de Buenos Aires es un piso amplio pero con palier compartido con otro departamento, y ensayaban en casa, y a veces el personaje era un personaje medio salvaje que pegaba unos cuantos gritos y el vecino estaba preocupado porque creíamos que en casa nos estábamos matando. Así que bueno, ¿querés agregar algo más de tu grupo de reflexión o de lo que vos considerás? Porque te quedó algo que no te preguntamos. Creo que el poder juntarse, buscar las cosas que nos une, el poder ayudarnos, como vos decías, a mí me pasan las entrevistas que me toca, tenemos más de aproximadamente, cuando una semana es normal, digo normal, fuera de pandemia, tenemos unas entre 20 y 25 notas semanales, y nos pasa que siempre aprendemos en base, cuando escuchamos, aunque escuchas a una persona que no pensás exactamente igual, siempre aprendes algo en base, y lo que me ha pasado en estos últimos Es que tiempos eso es lo que hay que buscar, gente que piense distinto. Totalmente. Toto, te lo agradecemos, los dos No, por favor. como productores del programa, te lo agradecemos y bueno, gracias por sacarnos del apuro. No, Nosotros vamos a ir ahora a un corte y después volvemos para despedirnos. Gracias, Toto. No, gracias Luis, gracias Guille. Estudio Jurídico Contable Domínguez Hermanos, Rogelio Gómez 342, teléfono 3445 48 17 45 en Baza Bilbaso. Parrilla Comedor El Quincho, acceso Ruta 20 Norte, Urdina Rein. Reservas al 03446 48 11 92 y el celular 03446 15 56 09 29. Abierto de lunes a domingo, menú variado, amplia carta. Viernes, sábados y domingos, parrilla completa y pizzas caseras. Servicio de baños con duchas calientes para viajantes y camioneros. Guillermo Tomasini, psicólogo clínico, terapia vincular, familias, especialista en adolescencia, psicoterapias breves, psicoterapia cognitivo-conductual, especialización en pacientes mentales graves, sexólogo clínico, psicólogo institucional, donde Urquiza 8, Baza Bilbaso. Solicitar turno al 03445 15 55 45 45. Bueno, se pasó rápido el programa de hoy. ¿Cómo te sentiste, Guillermo? Muy bien, muy placentero venir acá y participar de este lado. Se pasó rápido, ¿no? Se pasó muy rápido y fue agradable. Sí, bien. Señor. Entonces, para cerrar, ¿querés decir algo para cerrar? No, simplemente buenas noches, gracias por escucharme. Nosotros cerramos entonces con usa barbijo. Doli, distancia social. Cuídate. Cuídame. Gracias. Que tengan buenas noches y nos vemos la semana que viene.